Vamos a hablar de la influencia del emprendimiento en el desarrollo regional. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque las personas muchas veces se emprenden por una razón de una intuición, un impulso, una corazonada, una situación extrema o una situación particular en la parte económica y o porque ven por imitación que otras personas son exitosas y dicen, yo voy a hacer lo mismo. Es un error. Entonces, lo que vamos a conocer es prácticamente un poco sobre cómo ha sido el emprendimiento regional. Eh, en Si la parte quiere, de emprendimiento regional, ¿me escuchan sí, bien? sí, le escuchamos. Si quiere, Sí, Por lo Lucero, favor, escuchamos. silencio. cierra Ciérreme los la- micrófonos. Ciérreme Ok, los micrófonos. todos están cerrados ya. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho sobre estudios regionales en la parte de emprendimiento? Es muy poco lo que se ha levantado el caso si se ha perdido la memoria histórica. Ladrón de Guevara en los Andes escribió algo sobre el desarrollo empresarial en Colombia con capítulos en Santander, más que todo economía de café y cuestiones así por el estilo. Después, en la Academia de Historia, Miguel José Pinilla también escribió algo con otros ¿no le gusta? amigos. Por Dios, ciérreme los micrófonos. ¿Sí? Escribió algo sobre moneda y banca, en el cual hace una relación en cierto modo de inversiones y de apalancamientos con entidades que estuvieron en Santander apoyando el emprendimiento hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX, sí. Eh, Hay que tener en cuenta de que entra en los años 90 lo que se llama un modelo de sustitución. Nosotros éramos una economía cerrada. Esa economía cerrada permitió que no entraran importaciones. Por lo mismo tanto, cuando se hizo esa economía cerrada, que el fin era una industrialización, llevar a cabo un proceso de industrialización después de la Segunda Guerra Mundial, más que todo por una política que fue la escuela cepalina. Y aquí en la lámina ustedes pueden visualizar, pueden ver algunas entidades que se llevaron a cabo que fueron muy importantes, por personas también emprendedoras muy importantes. Y ven ustedes en el lado derecho está Enrique Ogliastri, es un ingeniero industrial de la UIS que hizo un estudio en Santander, egresado de acá de Ingeniería Industrial de la UIS y profesor de los Andes. Hizo un estudio sobre el emprendimiento en Santander que tal vez se puede decir que es uno a profundidad, en cierto modo, con contenido histórico. Por un lado, ustedes pueden apreciar arriba lo que fue quizás un emporio que se quiso desarrollar en Santander, que fue lo que se denominó Forjas de Colombia. Forjas de Colombia, muchos de ustedes lo conocieron, ¿verdad? Y fue de los últimos grandes desarrollos que se hicieron en Santander con fines de establecer una industria metalmecánica y automotriz. Eso se hizo con asocio con los argentinos y inversiones colombianas y que fue un gran fracaso y rotundo fracaso. Esto estaba localizada a Foras de Colombia, en lo que es hoy en día Chimitá, por esos lados. Ahí eso después se vendió todo por chatarra y los profesores de metalmecánica que han trabajado mucho y que eran ingenieros de la UIS pasaron a la UIS como profesores. Pero encuentran ustedes a Pedro María Huitrago. Pedro María Huitrago no era santanderiano, era boyacense, pero fue un gran emprendedor en Santander, generador de la Nacional de Cigarrillos, generador del Hospital González Valencia, etcétera, etcétera. Una persona muy bien recordada. La familia Silva Espinosa fueron los generadores de la empresa grande, inmensa, que fue Roper Roble. Roper Roble era una manzana y prácticamente se generó miles y miles de empleos que daban lugar en la carrera 15 con calle 14. Nosotros vivíamos más arriba y todo, prácticamente todo el barrio, todas las señoras trabajaban en esta gran empresa. Esta fue muy famosa y a finales de los 70 desapareció. Imitándola a ella por efecto de lo que se llama el efecto de copia, más adelante que vemos a ver que no es copia.
apareció otra que llamaba El Nogal. El Nogal era de los Cáceres, acabó de cerrar, según me dijeron. Y lo que se trataron de decir jocosamente era que Santander en Bucaramanga lo querían convertir en un roble, ¿qué? En un bosque de confesiones. Por otro lado, usted ve en la izquierda bajando el del señor de barba, que es eh, eh, Ogliastri, está Gustavo Liébano. Gustavo Liébano fue un gran empresario, gran emprendedor, generador de la financiera de Santander, de un poco de situaciones de apalancamiento para la generación de empleos, de empresas, de grandes empresas. Gustavo Liébano fue el último, ¿sí?, en generar un sistema financiero que apropiara empresas y desarrollara empresas. Augusto Martínez fue el último gerente de esta financiera y prácticamente también fue generador de lo que se llamó el Grupo Promisión, actualmente en cierre. Ok. Por otro, aquí está otro de la Nacional de Cigarrillos, que actualmente es una automotriz. Aquí está abajo también un gran emprendedor que fue Apolinar Pineda, que era dueño de lo que fue el edificio El Faro, que era la carrera 15 con calle 33, o 34, perdón. Y él fue el auspiciador y el sostenedor de lo que fue el asilo infantil Santa Teresa. Actualmente allá queda una unidad del municipio en la parte quirúrgica. Toda esa entidad fue generada por él y la sostenía. Fue un filántropo extraordinario. Don Armando Puyana, naturalmente, es una persona que el mérito de la historia le dará sus pesos, generador de urbanizaciones, de los centros comerciales, de la firma urbanas hoy en día en declive, en procesos de reorganización. Pero ahora hay otra gente que no era tan de estrato alto, que fue la que generó Copetran. Copetran generó en el año 48, 49. Y aparece una persona que es don Reinaldo Rueda, uno de los grandes líderes que tuvo Copetran, que él ya desapareció, pero la empresa sigue y ha mejorado. Otra gran empresa, la UIS, naturalmente, donde varios fundadores, está Mario Galán, está por otro lado Coti Uribe, por otro lado está todos los que participaron en la asamblea y en el consejo en darle el apoyo a esta entidad, iniciándose un proceso de transformación educativa, generar los primeros ingenieros, con 74 años tiene la Universidad Industrial de Santander actualmente, en el tiempo que se generó. Figueroa también fue otro de los grandes gestores de esta entidad. Entonces, la sustitución a ultranza, que fue lo que prácticamente nos llevó al efecto de generar empresas, y la generación de empresas estaban apoyadas por incentivos económicos de que no se podía importar lo que se podía fabricar o se estaba fabricando. Sin embargo, en los años 90 cambia el modelo educativo y pasa a ser lo que se llama el Consenso de Washington, en el cual en el 90 dijeron: no, señores, las economías se tienen que abrir. Abrir es permitir importaciones, permitir intercambios, dejar de ser un Estado como fue la economía cerrada, un Estado totalmente paternalista, ¿sí? Proveedor de todos los empleos. Usted, cuando salía profesional en esos tiempos, no tenía problemas. Casi toda la gente trabajaba era con el gobierno. Era muy poco la gente que trabajaba con la industria o lo que era el comercio o lo que era el sector agrícola. En los años, esto sí ya lo vivimos todos, en los años 90 se permite lo que fue la apertura económica con Gaviria, pero no fue porque al doctor Gaviria, como presidente, se le hubiera ocurrido. No, esto fue un mandato de los Estados Unidos, en el cual tenían que abrir la economía, o si no, no daban plata, no daban ayuda militar, no daban todo lo que ustedes quieran.
está con el dominio prácticamente de los Estados Unidos, obligaba a las economías a abrirle. Entonces, tuvimos que cambiar de modelo, hacer un modelo asistencialista a un modelo de gobierno muy pequeño. Vino prácticamente, esta lámina lo muestra, lo que es la globalización, y este es bien gráfico en decir cómo estábamos nosotros en ese momento. El pensamiento económico desde Keynes, Marx, todos los que ustedes quieran en la historia han visto que el emprendimiento es algo necesario para el desarrollo de la economía, la generación del capital, la generación del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, el crecimiento económico se da por el emprendimiento. La primera función en una economía es que el emprendedor descubre oportunidades de beneficio de explotar, haciendo la economía más eficiente mediante la producción. La segunda función del emprendedor es establecer la innovación para este logro. Entonces, de aquí viene el modelo del emprendimiento en los Estados Unidos, que ha sido el modelo a nivel global de cómo se debe emprender y qué se debe emprender. En el siglo XVIII, 1732, Cantillon, Richard Cantillon, un irlandés economista, fue el primero en hablar del emprendimiento y el riesgo que eso conlleva. Después aparece una persona en el año 34 del Centro de Desarrollo de Harvard de Emprendimiento, que es Schumpeter. Sin embargo, Frank Knight, gran economista, eh, hablaba, en, eh, hablaba en sus finales del sistema económico. El sistema económico produce tres clases de personas. Una persona que es el autoempleado, el otro que es el empleado por cuenta ajena y el que es desempleado. Él ya en la economía tocaba estos temas. Ozenfeld en el año 43 escribió que los individuos que se enfrentan al desempleo se pasan al autoempleo automáticamente. Una tasa de alto desempleo suele estar asociada a una tasa de creación de empresas. ¿Sí? Eso no quiere decir que necesariamente, porque si estamos desempleados, pues se va a generar muy buenas empresas. No necesariamente se da esa condición. Lo que sí, claro, si hay un desempleo, pero si la gente está muy capacitada, de seguro se van a ver las nuevas empresas. Y por último, Ozenfeld decía que países pobres y en vías de desarrollo se dan en personas en formación, sin formación y en las mujeres. En esos países, entonces, el desempleo es muy alto. Más adelante, la función del preemprendedor, como el emprendedor fue cogiendo fuerza dentro de la participación económica, antes no se tenía así, eh, fueron ya premiados con el reconocimiento del premio Nobel. Los economistas Douglas North, en el 93, el entorno emprendedor, habló de esto. Hay dos personas que es necesario relatar acá. Una es Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter es el famoso economista, un gran economista, austríaco, salió de Austria con la cuestión de el nazismo, la filosofía de los nazis, y se fue para Estados Unidos. En Estados Unidos fue contratado por la Harvard University y él fue el que hizo la famosa expresión, la destrucción creativa. Es decir, el emprendedor es aquel que hace grandes destrucciones creativas, genera grandes empresas y también aplican el concepto de la innovación. Fue el primero también en detallar el efecto de la innovación en la economía. Sus grandes libros, los ciclos económicos y todas estas cuestiones, toda la estructura del libro de Schumpeter, yo creo que soy el único que la tengo. Al menos se puede decir que conozco ese caso. Y el otro es Drucker, en Kramer, en Estados Unidos, también voló de Austria y se fue para Inglaterra. De Inglaterra voló a Estados Unidos y se ancló en la Universidad de Claremont
una universidad privada famosa, y él ayudó a resolver el problema de que si el emprendedor nace o se hace, ¿sí? Y él decía, mire, el emprendedor puede nacer, pero también se puede hacer. Se puede hacer mediante la educación. Hay una universidad que se llama Boston College en Estados Unidos, eso queda en Massachusetts, que es muy famosa. Famosa es mundial a nivel de lo que es el emprendimiento. Allí aparecen dos figuras, uno es Jeffrey Timmons, que fue el pionero en la educación emprendedora en las universidades. Y él creó el modelo de Timmons, yo lo tengo también, y él murió muy joven, murió en el 2008, ¿sí? Un ataque cardíaco murió. Pero quedó otro que recogió esas banderas, que se llama Daniel Eisenberg, del Boston College también, que creó el proyecto de emprendimiento de la universidad, tomando los elementos de Timmons. Y él generó lo que se llama el ecosistema del emprendimiento de Boston College. Este es el entorno. Él fue el primero en Boston Global, dice ahí, en decir, mire, para hacer un emprendimiento se necesita que haya un entorno. Si no hay entorno, ¿para qué? ¿Para qué insistir si verdaderamente lo que se va a generar de emprendimiento va a ser muy mínimo y muy básico? Esto ya es en español, la misma lámina, pero en términos generales, ¿cómo estoy de tiempo, Fernando? ¿Aló? Bien, bien. Ok, entonces ustedes pueden apreciar acá, tiene que haber líderes, tiene que haber gobierno, tiene que haber cultura, tiene que haber plata, tiene que haber capitales humanos, tiene que haber infraestructura, etcétera, etcétera, para que exista un entorno donde nuestro querido emprendedor se pueda desarrollar y pueda tener los elementos. Perdón, No, perdón, Humberto, tenemos 10 minutos más para ok, completar me los avisan. 40. Cuando lleguemos a 40, vamos a salirnos de la reunión y volvemos a entrar con el mismo Yo link. también, También todos, ok. todos, ¿sí? No hay Bueno, problema. entonces el emprendimiento tiene un nudo gordiano muy difícil a nivel Colombia, a nivel Santander. Un momentico, Humberto, un momentico. Un audio. ¿Aló? Ahora, Ahora sí, ya. Continúe, ¿ya? continúe. Bueno, son etapas. Entonces se ha establecido que la cadena de financiamiento es necesaria por etapas. Una es sensibilizar, otra es identificación del problema, otra es la formulación, otra es la puesta en marcha y otra es la aceleración. En la parte de aceleración nosotros no tenemos absolutamente nada. Es cuando se llega a los mercados de capitales, cuestión de que los americanos son especialistas y los europeos. No tenemos capital de riesgo, no tenemos ángeles inversionistas, hicimos unas experiencias muy buenas por parte de nosotros. Capital Semilla, Colciencia ha sido y el SENA, en un momento dado apoyaron muy bien, hoy se habla de Impulsa, pero eso también se ha vuelto algo politizado. Este nudo no existe, ¿sí? No existe. Entonces, en esta parte del emprendimiento necesitamos una política emprendedora. Bueno, por política emprendedora se puede tener. He estado por leer el plan de desarrollo del amigo Petro, a ver qué nos habla sobre esta parte del emprendimiento, pero creo que él se va a una industrialización al sector primario, al sector agrícola. Eso está muy bien, ahí hay mucho por hacer. Una política monetaria, lo dudo mucho, esa parte política fiscal y monetaria lo dudo mucho. Política de ciencia, tecnología e innovación la hay, ¿sí? Ah, habrá que leer Mazzucato,
¿Cómo es que se llama nuestra señora Mazzucato? Mariana, Mariana, Mariana. Mariana, Mariana. Mariana Mazzucato, en el libro de Emprendedores, empezó a hablar de una situación que fue la de John Kennedy. John Kennedy una universidad, creo que la de Duke, en un discurso fue cuando dijo que en los Estados Unidos se debía comprometer a llevar y traer en la década del 60 a un hombre a la luna. Eso fue una misión, porque realmente eso fue también una contestación a una geopolítica de la Guerra Fría, digamos así, que se estaba estableciendo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero de todos modos, llegó a que Estados Unidos creara la NASA, que no había absolutamente nada, fueron unos gigantes. Bueno, al fin y al cabo, los americanos se creen los dueños de lo que es gerencia de proyectos, y en verdad a ratos lo son. Claro que a ellos también se les caen los puentes. Pero esa política entonces generó lo que se llama Mariana, después escribió un libro que se llama Misiones, y Colombia ha tomado esa asistencia, creo, dada por ella para establecer misiones. Yo tengo unas ya que se aprobaron a nivel conciencia, pero no las he analizado al detalle. La política social, claro, es muy importante porque la política social implica llevar bienestar a la sociedad, bajar el desempleo, etcétera, etcétera. Entonces aparece también en los años 99 finales el GEN, el Global Entrepreneur Monitor. Este GEN dijeron, es el estudio más importante del mundo del emprendimiento desde del año 2000. Se unieron dos empresas, Boston College, ya vimos quiénes estaban allá, y la London Business School, y dijeron, creemos esta franquicia y se la vendemos a todo el mundo, muy rico. Y ellos prácticamente son los que hacen las mediciones de cómo va el emprendimiento en los países. Se hicieron unas mediciones de emprendimiento a nivel Colombia, pero entonces las regiones, por no quedarse atrás, ya lo llenaban de falsedades. Caso la costa, caso los antioqueños aparecían siempre como los más emprendedores. Y en Colombia hubo una creencia que en cierto modo nos la inculcaron. No la inculcaron como un axioma que era que los emprendedores eran los antioqueños. ¿Sí? Que Ave María, que los emprendimientos, que aquí somos los mejores, que aquí somos los más berracos, que aquí somos los que creamos empresas. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces después se desmoronó. En los Estados Unidos aparecen los emprendedores globales o de súper alto impacto y aparece el fenómeno GAFA. GAFA es Google, es Apple, es Facebook y es... ¿cuál es el otro? Amazon, Amazon, Amazon. 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 Entonces, el modelo GAFA es muy interesante porque verdaderamente los únicos estudiados en este fenómeno son estos dos. En Google está Brestin y el otro, ¿sí? Son doctorados en informática, ellos fueron los que crearon Google y no querían crear Google, eso fue prácticamente algo que se dio de El, carambola. Jeff el, Bezos es ingeniero eléctrico, ¿sí? Sergey Ingeniero Brin eléctrico. y Larry Page. Sergey Brin. Larry Page, eso eran, ni se conocían. Ambos estaban haciendo una tesis doctoral y sobre esa parte de cómo leer bibliotecas y todas las cuestiones, y ahí fue donde desarrollaron prácticamente el algoritmo para entrar Ya había buscadores, ¿no? Estaba Altavista, estaba otros buscadores, pero no daban la talla. Y nosotros lo probamos, muchos de nosotros lo probamos. Jeff Bezos fue ingeniero eléctrico, brillante. Al mismo tiempo estudió otra carrera, creo que fue física, y estuvo trabajando en Bolsa de Valores ya en una firma de inversión, y ahí es donde se dio cuenta del crecimiento en Internet, y ahí empezó a trabajar. Mark Sí. Zuckerberg, ya lo conocen ustedes, hasta películas se han hecho, no terminó la carrera. Steven Jobs, a la larga, él no estudió, el que era más o menos, el que inventó el computador no fue él, fue Bosnia, ¿sí? Sí. Él fue la gran virtud de Steven Jobs. No fue gran gerente tampoco,
Era un tipo, maltrataba, muy tayloriano, maltrataba mucho a la gente, la gritaba, la puteaba, la vaciaba, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo bueno de él? ¿Qué tenía él de especial? Él tenía un don que era muy valioso, ¿sí? Era capaz de leer los mercados, sabía qué quería el consumidor. Hay una frase que se dice, el consumidor no sabe lo que quiere, por lo mismo tanto hay que darle lo mejor. Cuestiones. Y hay otra frase de Henry Ford, si lo hecho encuesta a los consumidores me hubieran dicho que hubiéramos querido, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Cuestiones así. Steve Jobs tenía ese don particular de ver y exigir y llevar a cabo proyectos. Del resto, como lo quieren hacer ver Hollywood, de una persona agradable, no, él no era, hasta la hija lo odiaba. La innovación es evolutiva y puede ser del orden disruptiva, que es un término que se crea actualmente. Es decir, es destructiva y constructiva. La velocidad de la innovación, señores, es actualmente K, pero la velocidad de la imitación es doble K o 4K. Si no, pregúntele a los chinos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos arriba en este? Por ejemplo, arriba tenemos Kodak. ¿Sí? Kodak murió prácticamente y ya saben las cámaras digitales lo que pasó con eso. Pero abajo está Netflix que enterró a Blockbuster y lo enterró pendejamente con la historia de ellos ya también se ha escrito, es muy interesante, y ellos eran también una empresa de alquiler, nada más. Y por último aparece el Silicon Valley, donde están todas las grandes empresas. El Silicon Valley lo quieren ver como algo que montó allá. eh, la primera empresa que realmente se lleva el mérito fue Hewlett Packard. Pero lo que pasó en esa parte de San Francisco es que era el puerto de la Segunda Guerra Mundial y el ejército norteamericano movió mucha tecnología electrónica y laboratorios allá que se beneficiaron. La Universidad de Stanford, etcétera, etcétera, San Francisco, Universidad de California, se beneficiaron y ahí fueron donde vienen los grandes aportes a todas estas empresas, pero se instalaban allá. Además, el clima es muy sabroso. Bueno, Perdón, Humberto, nos queda un minuto. Yo creo que vamos a salirnos y volvemos nuevamente. salimos. ¿Cuántos están? Es que uno sabe, no sé cuántos están. Además de Fernando Pradilla, Humberto Pradilla, Andrés Serrano, Daniela Camacho, Eva Cárdenas, Javier, ese es Javier Cárdenas, Luz Marina Borrás, Marta Mestre y Jenny Minerva Cardona. ¿Será que escuchan bien? ¿Estarán Sí, sí, escuchando bien? están Salgamos escuchando, ya. sí, 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 yo tengo Ok, silenciados los. Excelente, excelente exposición. Entonces vamos a salir y volvemos nuevamente con el ok, mismo link, ¿te listo, parece? listo. Bueno, Bueno, aparece, hay historias, ¿no? De que los dueños de Uber en un diciembre, en un 30, bueno, eso sí es cierto, saliendo de un hotel en París, con ese frío no conseguían taxi, etcétera, etcétera, y a quién no le ha pasado, aún en Bogotá y aún en Bucaramanga. Entonces, estas personas empezaron con ese negocio de alquilar taxis privados, carros privados. claro. Y eso prácticamente lleva a un cambio en la economía mundial inmensa. Y empieza una pelea entre lo nuevo y lo establecido. No se le olviden a ustedes que Maquiavelo fue el primero en decir que el innovador, que el que se mete innovador va a sufrir mucho porque va a ser odiado por todos los que están muy bien con el sistema y va a tener muy pocos amigos con esto, pero al final vence. Uber y los taxis ha sido una cuestión supremamente nefasta a nivel Colombia al menos, por el uso de plataformas, por la entrada de gente, por el empleo que genera, por la seguridad que genera. Los taxistas verdaderamente, ¿a quién no le ha pasado? A mí me pasó una vez estando en Parque Santander. Paré un taxi y me dijo, me monté y le dije, bueno, yo voy para tal parte, la casa, acá donde digo. Dijo, no, yo para allá no voy. Me bajé y le dije, usted es un hijo de puta de primera. ¿Eh? ¿Por qué hace esas vainas? Pero es que a ustedes les está yendo tan mal
y está entrando otro modelo que fue el mototaxismo. El otro negocio que revolucionó y que revoluciona es lo que llama Airbnb, ¿sí? Que es muy simpático, que es alquilar habitaciones dentro de casas como un hotel. Eso prácticamente golpeó mucho la industria hotelera. Y no es que nosotros no hayamos conocido este modelo, porque en verdad, si usted iba a Santa Marta en los años 80, ya le alquilaban, hay casas que alquilaban la habitación para personas que llegaban. Pero esto eh, es prácticamente, la sigla es del colchón de aire, un desayuno y nada más. Eso es, y la historia es bien simpática, quien creó el fenómeno, pero eh, se han hecho, cambiaron lo que es la estructura asociativa del mundo. Hoy en día se habla de los emprendedores galácticos. Los emprendedores galácticos, los llamo yo así, el que aparece prácticamente con esta tecnología es Elon Musk, que no es americano, bueno, actualmente es americano, pero es canadiense, pero es sudafricano. Donde aparece ya trabajando en unos aspectos supremamente interesantes, que es el Internet, el espacio y las energías renovables. Esa es la lógica de Elon Musk. Y él aparece estudiando física y negocios en Wharton, en la Universidad de Pensilvania, y estando en eso, estudiando, se gana una beca para ir a California, Stanford, a estudiar un doctorado en materiales. Duró, creo que ha sido el estudiante que más ha durado, menos ha durado en un doctorado. Duró media hora y se salió. Y dijo, no, yo no estoy para eso. Monta lo que se llama la industria, PayPal, Sila, y ahí vende y compra Tesla. Pero lo más significativo es lo que él hace, es crear SpaceX, que es prácticamente aquella empresa que lanza cohetes. Y a Estados Unidos, lo que NASA dejó de lanzar cohetes, y este señor empieza a lanzar cohetes y a poner todo un desarrollo de industria aeroespacial inmenso, ¿sí? Y la NASA y el gobierno empiezan a contratarlo para trabajar. Colombia acaba de lanzar su segundo satélite. El primero lo hizo con la India, si no estoy mal, y este lo hizo tal vez con SpaceX, que en el tiempo de el doctor Ayala, ¿de qué? Turbay Ayala, se creó el satélite para lanzarlo, el satélite Cóndor, se llamaba. No se pudo por los costos tan inmensos que eso tenía. Y se habían dos lanzadores de cohetes en ese momento. Estados Unidos cobraba mucho y el otro era Francia desde Guayana. Eso también se cayó. Ahora los lanzan los chinos, los lanzan los hindúes, los lanza hasta el carajo. Están y nosotros tenemos una órbita privilegiada. Este satélite que se lanzó es de clima, agricultura, cultivos, es algo muy necesario y comunicaciones, y cada vez se va mejorando. Y eso es hecho totalmente en Colombia por la Fuerza Aérea Colombiana, por los centros tecnológicos que tenemos que hablar más adelante. Y este señor empieza también a trabajar lo que se llama Starlink X, que es el proyecto más grande que se tiene actualmente en funcionamiento, que es colocar más de 1.000 satélites en órbita y generar lo que es la Internet desde el espacio. Eso no le ha ocurrido a nadie. Él lo está haciendo, pero además está creando una compañía que llama mucho la atención, que es la Neuralink. Neuralink es la parte de estudios del cerebro, ya uniéndolo a cuestiones de cifrar, cómo piensa el cerebro, bueno, un montón de cuestiones de... Eso tiene su fin de negocios y está la inteligencia artificial. ¿Qué días? Precisamente yo, en una cuestión de inteligencia artificial, que se habla del chat GP, creo que es, o GT, se hablaba de lo peligroso y tal. Desde hace rato estamos en eso.
Pero no es tanto el peligro, es que la inteligencia artificial a nivel de los Estados Unidos es comercial, mientras que la inteligencia artificial que está manejando China es de política militar. Entonces, ese es el gran peligro que yo le veo, uno, y el otro está descuidado. Bueno, el otro también aeroespacial galáctico es Jeff Bezos, con su empresa de espacio que se llama la Blue Opening, creo que eso. Es también, empezó a lanzar satélites, habla de paseos espaciales. Virgin, que era la empresa que trabajaba estas cuestiones, en cierto modo ha venido a menos actualmente. Y ahora pasemos a otro tema que es la pobreza como fuente de innovación, ¿sí? No solamente la riqueza. La pobreza como fuente de información, en el 2007 salió un informe muy interesante, ya está desactualizado por el Banco Mundial, donde aparece cuáles eran los 4.000 millones, el mercado de los 4.000 millones, que es la base de la pirámide, que se basó, está basado en en un libro que se llama Los negocios en la, se llama a ver, la oportunidad de negocios en la base de la pirámide, que es Pralag, que la hizo, una persona muy brillante, hindú, profesor de la Universidad de Michigan, algo así, que por estar asesorando empresas y viviendo ese estilo gringo, pues le dio un ataque al corazón y se murió muy joven. Y escribió ese libro prácticamente donde dice que hay negocios en la base, tomando la India como modelo. Entonces también aparece en el 83 el Mohamed Yunus, que estuvo aquí en Colombia, creando el Grameen, que es el Banco de los Pobres. La palabra loan sharking es el gota a gota, el famoso gota a gota, ¿sí? Y crea esa estructura este señor y es doctorado de Vanderbilt University. Es de Bangladesh, es doctorado, se gana el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Por su gran desarrollo y verdaderamente se vuelve una vedette mundial. Es traído aquí por Luis Carlos Sarmiento Angulo a que montar algo parecido al Grammy, ¿sí? Decir que Grammy es pobreza, cuestiones así. Y Profesor, pero lo montaron, pero funcionó Grameen en Colombia, no, nunca no, funcionó. no montaron porque es que Luis Carlos Sarmiento dijo que no No, ganaba. claro. Esa fue la Sí, razón. Pero sin embargo, sí ganan, ellos ganan, porque ahí aparecen todas estas intermediarias de porquería que son tipo Crescamos y otras cuestiones que prestan. Eso es un gota a gota, pero horrible. institucionalizado, ¿sí? Porque si usted Sí, se deja de pagar, se le entran a la casa y le sacan la nevera, cuestiones así. sí. Ok, Mm, bueno, entonces, bueno, volviendo a eso, entonces, los 4.000 millones, o sea, 4 billones de personas que son los que somos pobres. Entonces, ¿qué van a necesitar? Entonces se habla de el agua. Ojo, ahí hay una gran oportunidad de emprendimiento. Alimentos, energía, vivienda, el tío Rodolfo, ¿eh? Transporte, salud, servicios financieros y información y comunicaciones. Ahí están las grandes oportunidades de mercado. ¿Ok? De generación de empresas. Entonces aparece algo muy interesante que es lo que se llama innovación social. Es un término que no se tenía en cuenta, que es prácticamente la economía de la innovación social, donde va a beneficiar a un montón de gente, ricos y pobres, pobres y ricos. Esos estudios de la pobreza, después aparece el MIT con Yapal, yo estoy inscrito a ese laboratorio en el cual un hindú y una francesa, esposos casados, ganan el Premio Nobel de Economía por el novedoso enfoque de la lucha contra la pobreza y escribieron un libro que se consigue en español que es Repensar la pobreza. Lo recomiendo, es excelente. Entonces, ¿dónde está el futuro de nosotros? El futuro de nosotros está en emprendimientos que van a necesitar y que se está viendo que es agua, aire y alimento.
las 3A. Ahí hay una gran oportunidad. Ahí está el futuro de los emprendedores sociales. Y doy fe y gracias siempre a los que estén trabajando en estos espacios. Veamos algunos países que se han visto y que son milagros económicos, ¿sí? En la cual se dice que nada es permanente, nada es imposible, eso es cierto. Y aparece el caso, y tengo aquí el caso de Australia y Nueva Zelanda, porque con el gobierno Uribe se creó lo que se llama la economía naranja. Esa fue la gran estafa que nos metieron a nosotros. El color naranja es un color de los egipcios, que en lo Fue de cual, Duque, ¿no fue de Duque? La economía naranja. ¿de quién dije yo? ¿De Uribe? Dijiste Uribe. Ah, no, bueno, es que Uribe era el que mandaba, ¿no? Como dicen, ¿no? Sí, Pero sí. es Duque, naturalmente que es Duque. Y él crea Duque trabajando en el Banco Mundial en aspectos culturales, con una persona empezó a trabajar sobre eso y lo llevó ahí a Tuche, como se dice, y crean lo que se llama la economía naranja en Colombia, pero eso no es cierto, eso es aparte de las industrias culturales y toda la cuestión, eso fue una directriz que creó Australia, ¿sí? En 1994, de abajo que la copiaron, ¿sí? Y en cierto modo nos la metieron acá como algo novedoso bajo esos términos y no tiene nada de novedoso. Veamos el caso de Israel. Israel rodeado de 4 enemigos: Egipto, Jordania, Siria, ¿sí? Jordania, Siria, bueno, los palestinos adentro, etcétera, etcétera. Y aparecen como Startup Nación, como sacan un libro, eso es pura mentira, ¿sí? Indudablemente que Israel genera empresas de este índole y que aparece un libro que se llama de Thomas Friedman, que es un gran escritor, ganador 2 veces del premio Pulitzer, que se llama entre el olivo y el Lexus, ¿no? El Lexus es el carro de Toyota, el último, mejor dicho, el Alfa Romeo. Y allá aparece que Israel encontró su vocación de empresas de alta tecnología. Esto se debe a que mucha gente que iba al ejército salían graduados en electrónica muy jóvenes, de 18 20. Allá como ustedes ser soldados toda la vida, ¿sí? Y estas personas, con el desarrollo de la aviónica, de la aviación, de las armas y toda la cuestión, muchas habilidades en desarrollar empresas en ese orden. Singapur, claro, Singapur, cuando el déspota Lee Kuan Yew, ¿sí? Se puso a llorar en la televisión después de que lo echaron de Malasia, ¿sí? A patadas, entonces se puso a llorar que qué iban a hacer, que aquello y lo otro, y estaba entre la Unión Soviética, Guerra Fría, totalmente en Guerra Fría, y se le aparece prácticamente, claro, el buen americano para darle la mano y se crea todo, son 800 kilómetros a propósito, más lo que le han robado al mar de tierra, ¿no? Pero en verdad sí, es muy importante por el estrecho de Malaca, donde prácticamente pasa todo el movimiento de los petroleros. Es un sitio muy estratégico, los gringos le echaron mano, naturalmente, le dieron la mano y no se la dio Inglaterra, porque Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial quedó quebrado, se gastó todos sus ahorros y como les tocó descolonizar, ¿sí? El imperio se les cae. Pero crean otro imperio, que es el imperio financiero, los mercados, los famosos paraísos fiscales. Ellos fueron los que lo crearon. Y gracias al señor Escobar que le llevó buena plata. Está también el gobierno vasco, que también es un desarrollo con Mondragón. Es algo del otro mundo lo que hicieron estos, pero también fue que Franco, cuando un pueblo se ve daba un pogromo o una destrucción, una destrucción, se vuelve muy creativo. Y allá se desarrolló, pues, es una cuestión cultural terrible que tienen ellos allá con la parte del gobierno, en la parte de independencia, pero es una región que es única en desarrollo de la alta tecnología.
Finlandia, una paleta de hielo, ahí el imperio ruso después los echaron a un lado y se logró independencia, son bravos para pelear, ¿sí? Se enfrentaron a los rusos en los 40 y le ganaron un poco, lo que pasa es que Stalin se vio amenazado también por Führer y descuidó la parte de Finlandia y la Finlandia entonces fue cogiendo fuerza y desarrollándose y prácticamente aparece con Nokia. Nokia es un río y un pueblo que se llamaba Nokia porque estaba al lado del río Nokia y había un aserradero al que llamaron Nokia. Y ese aserradero se creó una empresa y sobre esa empresa, después del aserradero, pasaron a hacer botas de caucho, después pasaron a hacer esquíes, después se conformó la Comisión de Telecomunicaciones Nórdicas y ahí es donde se meten los finlandeses y aparece con el famoso teléfono tan bonito, tan práctico, tan útil que y ahí supimos que existía una cuestión que se llamaba Finlandia, ¿sí? Con Nokia. Hoy en día Nokia desapareció, eso la tomó Microsoft, y Finlandia está en otros desarrollos más adelantados de tecnología y se les metió ahorita con la OTAN, entre otras cosas. En cambio, Putin dijo, esperen tantico, salgo de allí y me voy para allá. Está por el lado de Estonia. Estonia es un país que es báltico, también vino con no, la caída de la Unión Soviética, se rompe, y este país es quedado a la deriva, totalmente un país muy pequeño, ¿sí? Mejor dicho, si usted va de una vez lo nombran ciudadano, ya se gana el pasaporte. Esta región se hizo con unos suecos, inventan una cuestión que se llamó, una tecnología para videoconferencia que se llamó Skype. ¿Sí? La venden, llevan muy buena plata, muy buenas inversiones, encontraron una vocación y se vuelven un país hoy en día muy importante en estos desarrollos. Eh, Son países muy especiales, ¿no? En verdad, en el estilo de vida y todas las cuestiones. Ese es el Cudo Abadi de ellos. Entonces, veamos el entorno innovador emprendedor en Colombia. En el 87 se crea los estudios de parques tecnológicos incubadoras con Colciencias, la UIS y la Universidad de Sao Paulo y la famosa OEA, la División Tecnológica. Y al mismo tiempo, Colombia no tenía ley de ciencia y tecnología, se crea la ley 29 del 90. Es que en Colombia todavía es joven, hay que mirarlo desde ese punto. El sistema universitario es un sistema universitario muy joven, es del 48 apenas. La ley 287 del 2009, la 1014 la nueva ley y ahorita posiblemente otra nueva ley. Esto aparece en muy buen aspecto para Colombia, se crean centros de investigación, parques tecnológicos, incubadoras, pero hay un llamado a todos estos artistas, actores del sistema a formar parte e integrarse. Pero aparece la estrella negra ¿cómo se llama? La estrella negra de esta película de la Guerra de las Galaxias que se come todo, verdaderamente, y aparecen las famosas cámaras de comercio, que son los que hacen de todo y mandan de todo Y y se nada, ponen de todo y y se nada. ponen títulos rimbombantes de vicepresidente, presidente, vicepresidente, comunicación, vicepresidente, y vayan a ver qué hacen y Y acaban todo. salarios. Y salarios muy buenos, y claro, como ellos tienen dos cachuchas, por un lado son oficiales, por otro lado son privados. Entonces, ¿se acuerda de que les he hablado de Asienberg, de la Boston College? Ah, Medellín aparece desde Fajardo, aparece lo que llama Ruta N. Ruta N es el centro tecnológico más fuerte que tiene Colombia, ¿sí? Está en Medellín y lo crea Fajardo. Y Ruta N es un algoritmo, nada más. Es el famoso problema de la esquina noroeste, cómo llegar allá rápidamente. Entonces es algo matemático. Como Fajardo era matemático. Y con la alcaldía de Medellín, está Tigo, UNE, PM, etcétera, etcétera.
Y esto verdaderamente es una belleza lo que están haciendo los antioqueños. Ellos sí están haciendo el Silicon Valley antioqueño, ¿sí? Y les acabaron de aprobar, oye, a propósito, tengo que mirar eso, cómo crearon el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación para Medellín. María, pues. Ahí están los señores, claro, presidentes antioqueños, pues todo iba para allá. ¿Sí? En cambio, con el tío Rodolfo, ni para allá ni para acá. ¿Ok? Bueno, aquí está Daniel Eisberg lo trajeron a Manizales. Y Manizales crea un programa que se llama Manizales Más, que lo patrocina la Fundación Luker, que ellos son originarios de allá, es una fundación muy fuerte. Y claro, este señor no vino gratis, estos son taxímetros, ¿no? Y quién sabe qué habrán logrado con eso, pero querían hacer un ecosistema. Santiago de Cali con un gran empresariado, crea lo que se llama el Parque Soco en Orlando Ayala, no, otro Orlando, y crea los famosos parques a nivel Colombia. No, yo lo eché para atrás acá en Bucaramanga a este señor porque verdaderamente los términos en los cuales metía a los emprendedores para hacer software, él era el dueño de todo. Entonces dije, no, aquí no entra. Y aquí hay suficiente capacidades para crear software por otro lado. Sin embargo, lo que sí nos sentimos orgullosos los santandereanos del Parque Tecnológico de Guatiguará, no es el único en Colombia, no hay más. Medellín trató de crear uno y no fueron capaces, Bogotá tampoco. Y ese parque prácticamente tiene una historia, una génesis muy bonita, porque donde estaba era la cárcel, la correccional de menores de Piedecuesta. Y en la gobernación de Carla Harris, ¿sí? Que fue presidente de Avianca y el hermano del médico Rosso Alfredo Carla Harris. Sí, ¿Ah? sí, Rosso Alfredo. sí. Bueno, dice el gobernador, dice, "Mire, pues, ¿qué estamos haciendo con esta marranera acá?" Y el alcalde de Piedecuesta, hoy en día están pidiendo eso, pero ya qué, ya no puede. El alcalde de Piedecuesta con el gobernador, dice, bueno, ¿qué hacemos con esto? Pues como siempre, ¿no? Démoselo a la UIS. Y entonces la UIS, claro, lo tomamos. Y en ese momento también entra el vector de el Instituto Colombiano del Petróleo, Paucaramanga, con Neptalí Puente Centeno, ya murió, de otras cosas, rector UIS, y entra y no tenían dónde quedarse. Y Rafael Serrano Sarmiento le dijo, venga para acá, nosotros tenemos un montón de marraneras allá, tocas adecuar y el ICP hace todos los arreglos. Después se pasa arriba al Limonal y prácticamente se crea el Parque Tecnológico, hoy en día un gran centro de integración. El Chen, que es el Global Entrepreneur Media en Colombia, entonces es una franquicia que se vendió y la compraron los Andes, el ICESE, Javeriana, la del norte, la de AND, y todas las demás, y muestra cuáles son los desarrollos, ¿sí? En el Foro Económico Mundial de 50 años, allá entonces se muestra esta cuestión del global, y se trabaja tres economías, que es la economía impulsada por factores, la economía impulsada por la innovación y otras por la eficiencia. Entonces, nosotros tenemos que mirar las siguientes clases de emprendimiento y con esto más adelante ya voy a terminar. Y esto ténganlo muy en cuenta. Hay emprendimiento por necesidad y los que hacemos emprendimiento por necesidad es porque hacemos empresas de subsistencia, ¿sí? Y hacemos empresas tradicionales, más de lo mismo. Idealmente familiares, Sí, Humberto. no, naturalmente. Ya es otra forma de administración, eso es familia, eso es otra cosa. Subsistencia son empresas que verdaderamente yo hago empanadas porque ¿qué más hago? Yo vendo pan de yucas porque ¿qué más? ¿Verdad? Tradicionales, claro, como a aquella persona le va bien en calzado, yo monto algo de calzado.
o por oportunidad, que es dinámico y de alto impacto. Lo que busca Colombia es que fuera por oportunidad, pero sin embargo no se puede hacer por ambas, o se puede hacer por ambas, perdón. Entonces, ¿cuáles son las de su subsistencia? Son emprendimientos dirigidos a generar ingresos diarios para vivir. Ese es el autoempleo, sin una planificación ni visión de crecimiento, nada de eso. Eso no le interesa a ellos. Esto es desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? La tradicional se caracteriza por tener un potencial realizable de crecimiento, pero se quedan en empresas bonsai. Nunca crecen, ¿ok? Nunca van a crecer, nunca van a exportar, nunca van a esta cuestión. Lo que se busca es dinámicos, con potencial de convertirse en mediana empresa, y etcétera, etcétera, y con alto potencial de crecimiento, o sea, los famosos unicornios o las empresas gacelas. Colombia está en su estructura empresarial, 90, al menos Bucaramanga, está el 99% son micros, de 0 a 10, y están en el orden de estas dos, subsistencia y tradicional. Estudios ya realizados con muchas capacidades por otras entidades sobre el sector empresarial en Colombia y en Santander. Pero por otro lado, señores, ¿sí? Fuera de subsistencia y tradicional, el 60% de nuestra economía y nuestra mano es informal. No se pagan impuestos. Es que pagar impuestos es la mamera más grande, ¿cierto? Pues empieza usted a pagar impuestos y se quiebra. ¿Se acuerdan de los 3 elefantes? Ah, se quebraron, ¿no es cierto? Las No, pero hamburguesas. exactamente. Pero muchos se han quebrado y hay una historia sobre eso que más adelante podemos hablar. Entonces, nuestra estructura empresarial de pequeños negocios y mucha de nuestra estructura es de subsistencia. Y gracias a Dios, a esa subsistencia y a esa informalidad, esto no se ha explotado. Sí, señor. Esto no es... Bueno, Faltan entonces la 5 minutos. cadena de financiamiento y el grave problema es el nudo gordiano. Sí. Ya para efectos de cómo hacemos para el emprendedor, para ser feliz. Usted todo el mundo le dice, sea feliz, piense positivo, tú puedes, haz lo que... Eso es pura paja. Entonces lo que vamos a ver en un momento dado también son viajes empresariales y quiero llevarlo rápidamente a el efecto laboral. La economía, acá ya hablamos de eso, el PBI, el 33% del PBI es informal. ¿Sí? Y ahí que esas economías, ahora, doña Alicia Arango hablaba que el 75% de los trabajadores son informales, ¿sí? Ah, Y por otro lado está la juventud, los famosos ninis, los puso así, en la cual prácticamente se veía que, ¿qué va a hacer esa gente? Ni pueden ni estudiar, ni estudia ni pueden... trabaja. Sí, eso estaba como en la época de uno que en los bailes le decía a la chica, ¿estudias o trabajas? ¿No? Ese era el Sí, cuento, la la canción, sí. canción para salir a bailar. Entonces podemos hacer emprendimiento, innovación social o este tema, economía circular, que es un tema extraordinario. Muchas gracias. Hablamos el miércoles porque el jueves yo no puedo, ni el viernes tengo una labor acá de escocismo, no puedo, pero sí puedo los miércoles. Podemos vernos a las 8 de la noche para Bueno, transmitir en Muy esto. bueno, muchas bueno, gracias, bueno, listo. profesor. Un agradecimiento a todos los que participaron. Se Excelente. está firmando el miércoles, antes del miércoles tendrán las invitaciones para continuar en estas charlas Sí. de innovación, emprendimiento y desarrollo regional. Muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien.